Buenas noches, hermanitos. Buenas noches a todos. Sean bienvenidos. ¿Nos visitan por primera vez? Sí, sean bienvenidos. Siéntanse como en casa. Sí, también a los que nos ven por redes sociales, también bienvenidos. Bien, pues vamos a pasar a la palabra, hermanitos. Ya los niños ya pasaron a su salón. Y vamos abriendo nuestra Biblia ahí en Hechos 16, por favor. Hechos 16, del 11 al 40 es el texto que nos toca hoy estudiar. Así es que vamos a empezar. Y vamos a orar para empezar, ¿sí? Padre, gracias por esta noche, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, Señor, porque a pesar de nosotros, a pesar de nuestras debilidades, Señor, tú siempre eres fiel, siempre eres bueno, Señor. Tú nos ayudas a permanecer, tú nos ayudas, Padre. Perdona, Señor, si hemos pecado contra ti, perdónanos, Señor. Y ayúdanos en esta noche, te pedimos que nos hables, que hables a nuestro corazón, Señor. Queremos escuchar tu palabra, Señor, queremos conocerte más a ti, queremos que nos hables, Señor. Abre nuestro corazón, nuestros oídos, para que sea tierra fértil para recibir la semilla de tu palabra, Señor. Y te ruego, Padre, que me ayudes a predicar, Señor, en el Espíritu Santo, y que tú guíes cada palabra, y que nada salga de mi propio entendimiento, sino que venga de ti, Señor. Ayúdanos a entender la Biblia, tu palabra, Señor, te rogamos. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, nada más como contexto, seguimos ahí en el segundo viaje misionero, ¿sí? Pablo y Silas se adentraron en las montañas de Panfilia y Galacia, si recuerdan, en la actual Turquía, y salieron desde Antioquía de Siria, ¿cierto? Y pasaron por Derbe y Listra, ¿sí? Ahí, si recuerdan, se encontraron con Timoteo. Si me puedes poner la primera imagen por ahí, por favor. Se encontraron ahí con Timoteo, ¿sí? Y Pablo le pide a Timoteo que vaya con ellos. Él quiere que vaya con ellos y los acompañe, ¿sí? Salieron de Antioquía de Siria, más hacia el sur, y avanzaron hacia Derbe y Listra, ¿sí? Unas montañas bastante altas, ahí sobre la planicie de Galacia. Derbe y Listra, donde fueron antes apedreados, de hecho, donde fue Pablo apedreado anteriormente, ¿sí? Y van pasando por las iglesias entregando las ordenanzas de la iglesia de Jerusalén, ¿sí? Y entonces dice el texto que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día, lo dice en el 16 del 1 al 5, ¿sí? Y bueno, vemos que una vez que las iglesias de Frigia y Panfilia fueron confirmadas, ellos quisieron ir a evangelizar a más territorio, hacia el norte y hacia el oeste, en Asia y en Misia, sí, pero el Espíritu Santo les impidió ir por donde ellos querían, y el Señor los guió por donde Él quiso. Sí, les dio esa visión del varón macedonio, y entonces el Señor los guió hacia Macedonia. Eso lo vimos en el 16 del 6 al 10, ¿sí? Y vemos entonces que el Espíritu Santo los está guiando, ¿sí? En todo momento y de muchas formas. ¿Y para qué? Para que su voluntad sea hecha. Entonces no fue a donde ellos quisieron, sino a donde el Espíritu Santo les iba guiando, ¿sí? A estos hermanitos. Y vemos también que hay un cambio de punto de vista del relato de Lucas, quien es el que escribe el libro de los Hechos. Del 19 para atrás, Lucas había hablado como una tercera persona, ¿sí? Como alguien ajeno a estos acontecimientos, a quien investigó todos estos hechos. Pero desde el 16:10 en adelante empieza a hablar como primera persona. O sea, él se les unió ahí en Troas. Ajá. Entonces, porque ya empieza a decir: procuramos, hicimos, fuimos, procuramos ir para Macedonia, dice. Entonces él se les unió ahí en el puerto de Troas antes de zarpar. Entonces ahora son Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Por lo menos no sabemos si iba alguien más. Es probable que fuera también alguien más, pero menciona aquí a los principales. Entonces vamos a leer ahí Hechos 16 del 11 al 18. Dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis.
y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Entonces dice ahí el 16:11: zarpando pues de Troas, me pones la imagen 2 por favor, zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia. Sí, ahí está el mapa, salieron de Troas desde Misia en Asia Menor y luego pararon en la isla de Samotracia. Samotracia es una pequeña isla rocosa del mar Egeo, es una montaña ahí en medio del mar, con un pequeño pueblo ideal para pasar la noche. Pues la siguiente imagen, por favor. Ahí está el pueblo de Samotracia, en esa pequeña isla en medio del mar Egeo. Entonces pararon ahí y al día siguiente zarparon hacia Neápolis, dice el texto. Aquí es Neápolis, el pueblo antiguo de Neápolis. Entonces zarparon a Neápolis, que es el puerto moderno de Kabala, en Grecia moderna, ¿sí? Atravesando el mar Egeo. Este es el puerto de Filipos. Entonces de allí partieron a Filipos. La siguiente, aquí es Filipos, ¿sí? Son unas ruinas, ¿no? Pero era una ciudad impresionante, ¿sí? Muy, muy grande, muy moderna para estos tiempos, ¿sí? Entonces dice ahí el 12: de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Macedonia fue el centro del gran imperio griego, hermanos, en tiempos de Alejandro Magno. Pero ahora en este tiempo de los Hechos pertenecía al imperio romano, ¿sí? Estaba a unos 16 kilómetros aproximadamente de Neápolis y se llamó Filipos por Felipe de Macedonia, que era padre de Alejandro Magno. Un lugar bastante famoso, sí, en este tiempo. Ahí se libró la batalla de Filipos, donde César Augusto, heredero de Julio César, el primer César romano, se hizo del imperio romano. Entonces es una ciudad bastante importante. Dice ahí, de hecho, en la Reina Valera, que Filipos es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y en el original Lucas se refiere a que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia. Y también dice que era una colonia, ¿sí? Y bueno, también ahí cruzaba por Filipos la vía Ignacia. A lo mejor ustedes han escuchado de la vía Ignacia. Si me pones en la siguiente imagen, esa es la vía Ignacia. Es un camino bastante moderno para este tiempo, que se usaba para conectar todo el imperio griego de ese tiempo, y conectaba con la vía Apia que cruzaba toda Italia también, y a su vez conectaba con otros caminos en Roma. Ponen la siguiente imagen. Eran caminos bastante modernos para este tiempo, muy bien diseñados. Les llevó muchísimo tiempo y muchísima gente para construirlos, pero bueno, se podían transportar ejércitos enteros, caravanas mercantes enteras por estos caminos, y conectaban todo el imperio romano. Y Filipos estaba en un lugar estratégico para esta conexión, estos caminos. Entonces vemos que era un lugar principal, y también dice que era una colonia, y esto, según el profesor F.F. Bruce, dice que era como un pedazo de Roma o de Italia trasplantado en el extranjero, ¿sí? ¿Por qué? Porque los ciudadanos disfrutaban de los mismos derechos que si estuvieran en Italia, que si estuvieran en Roma. Les daban derechos como
libertas, lo llamaban libertas, libertad de un gobierno propio, inmunitas, sin obligación de tributos al emperador. Las provincias daban tributos al emperador, pero en Roma no se daban tributos, solo impuestos. Entonces estas colonias no daban tributos al emperador. Ius Italicum, que es derechos de ciudadanos romanos. Y la población estaba compuesta de 3 elementos principales: los colonos romanos, que era la casta dominante; los macedonios, que son numéricamente más importantes; y una mezcla considerante de inmigrantes orientales, incluyendo unos pocos judíos. Ahorita les voy a decir por qué esto es relevante. Sigue diciendo ahí en el 12: y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Dice, miren, la actividad evangélica aquí debió haber sido bastante amplia, ¿sí? Pero Lucas se centra en relatar unos pocos hechos principales para ilustrar toda la jornada evangelística. Dice que estuvieron en Filipos algunos días. De estos días no nos dice más. Entonces, ¿por qué? Bueno, ahí está la razón. Sigue diciendo en el 13, dice: y un día de reposo. O sea, al parecer estaban esperando para el día de reposo, el Shabbat judío. ¿Por qué? Bueno, ahí sigue diciendo, ahí en el 13 dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Sí, por esto probablemente ellos estaban esperando hasta el sábado para iniciar sus actividades, porque Pablo al parecer quería predicar primero a los judíos, ¿sí? Siguiendo el mismo formato de siempre, de predicarles a los judíos y después a los gentiles. ¿Por qué haría esto? Bueno, tal vez porque, conociendo a sus hermanos judíos, si lo hiciera al revés, si les predicara primero a los gentiles y luego se propusiera predicarles a los judíos, entonces los judíos ya no le iban a recibir, ¿sí? Ya lo rechazarían, ¿sí? Y muy probablemente pues a rocazos, ¿no? Como era costumbre. Y bueno, esa es la misma razón por la que él circuncidó a Timoteo, ¿sí? Porque todos sabían que su padre era griego. Entonces no lo iban a recibir. Fue la misma razón por la que él hizo esto. Ahora, ¿por qué dice que junto al río solía hacerse la oración y no en una sinagoga? Sí, bueno, en Filipos había una comunidad pequeña de judíos, ¿sí? Y al parecer no había una sinagoga en Filipos, porque no dice que llegaron a una sinagoga, y tampoco hay vestigios arqueológicos de que hubiera una aquí en Filipos. Entonces, en donde no había sinagogas en este tiempo, los pocos judíos que había en ese lugar se juntaban junto a los ríos, se reunían junto a los ríos. ¿Por qué? Porque se necesitaba bastante agua para las ceremonias hebreas, ¿sí? Los rituales de lavamiento. Entonces ellos los llevaban a cabo según los recursos que tenían disponibles. En este caso se reunían a orillas del río Gángites, ahí cerca, afuera de Filipos, y se reunían a la hora de la oración. Sí. Yo imagino que debe haber sido muy bonito reunirse a la orilla del río, adorar a Dios en este tiempo. Y sigue diciendo el 13: y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Sí, era costumbre, si algún judío principal visitaba una sinagoga o una asamblea de judíos, que le permitieran hablar, que le dieran la palabra, una palabra de exhortación, de ánimo, de edificación. Y Pablo pues era judío y era fariseo, tenía sus credenciales, así es que pues le permitieron hablar. Y no solo a él, al parecer también a todos los que venían ahí con Pablo, a Silas, a Timoteo, a Lucas, porque dice hablamos, ¿sí? Incluyéndose todos, incluyéndose también ahí Lucas. Y dice a las mujeres que se habían reunido, lo que nos da otra pista acerca de los pocos judíos que había en esta ciudad de Filipos, porque se requerían más de 10 hombres para formar una sinagoga, ¿sí? Entonces, al parecer las mujeres eran mayoría en esta asamblea, ¿sí? Ahí al lado del río. O eran el total, eran puras mujeres, ¿sí? Porque se refiere a mujeres ahí. Y bueno, para esta cultura, para este tiempo, la mujer era bastante menospreciada, ¿sí? Pero vemos que aquí este grupo de mujeres se reunían sin temor a ser repudiadas por sus esposas, porque podían hacerlo, o por la sociedad, ¿sí? Se reunían a adorar a Dios, y ahora ellas iban a ser las primeras en recibir el evangelio en Europa. Entonces ellas se reunían junto al río, fuera de la ciudad, y esta costumbre surgió desde el exilio de Babilonia, desde el tiempo del exilio de Babilonia.
donde también después surgirían las sinagogas y los rabinos y este sistema. ¿Qué dice el Salmo 137:1? El lamento de los cautivos de Babilonia. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. O sea, imagínense en este tiempo en Babilonia, después de haber pecado grandemente contra Dios, en tiempos de Jeremías y del rey Joacim, y que haya llegado juicio, y después de haber sido llevados cautivos a Babilonia, dice que ellos se sentaban junto a los ríos a orar y lloraban, sí, acordándose de Sión, acordándose de su tierra. Y yo imagino que ahí, contemplando la creación, ellos meditaban en sus pecados, sí, en su ley, en el Señor, en su ley, y ellos pues confesaban sus pecados e invocaban al Señor, que era a lo que el Señor los había llevado con este juicio, sí, para que ellos se arrepintieran y se volvieran a Él, sí. Y entonces, de esta forma se sentaban estas mujeres ahí en las orillas de los ríos de Filipos. Y Pablo llegó ahí, buscó este lugar de reunión y las encontró y les predicó a estas mujeres, ¿sí? Algo que no hubiera hecho antes de convertirse al Señor, ¿sí? Porque antes, cuando era fariseo, los fariseos oraban de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy gentil o esclavo o mujer. Sí, así oraban los fariseos, y pues seguramente Pablo no lo hubiera hecho así, de esta forma, si él no tuviera al Señor en su corazón. Pero ahora Pablo había dejado plasmadas en su carta a los Gálatas estas palabras. Escuchen: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. ¿Sí? Dice, somos uno en Cristo Jesús, esclavos y libres, hombres y mujeres. Todos somos miembros de un mismo cuerpo en Cristo. Por eso él fue y les predicó a estas mujeres. Y la iglesia en Filipos, vemos que la iglesia en Filipos empezó con estas mujeres, pero después crecería y también habría hombres y mujeres, judíos y gentiles. De hecho, en su mayoría fueron gentiles en la iglesia en Filipos, pero se necesitarían hombres para dirigirla, así según el orden de Dios. Filipenses 1, carta que escribió Pablo desde la cárcel en Roma a la iglesia de Filipos. Dice: Pablo y Timoteo, quien iba también con él, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día, escuchen, hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dice, desde el primer día. ¿Y cuál fue el primer día? Ese, ahí con estas mujeres en el río Gángites, ¿sí? Pero ya aquí en la carta a los Filipenses ya menciona obispos y diáconos. Y dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿sí? Dios perfeccionará su obra hasta el fin. Sí, qué seguridad, ¿no? Y Él la perfeccionará con su Espíritu Santo, guiándonos en todo momento y a través de sus ministros, porque se necesitan ministros que nos guíen, necesitamos ministros que nos guíen, ¿sí? A través de la edificación unos a otros, porque nos necesitamos unos a otros, ¿sí? Se requiere instrucción, se requiere amonestación, se requiere discipulado. Por eso Pablo insistía en esto y iba, fundaba las iglesias y dejaba diáconos, obispos, ¿sí? Pastores y los visitaba constantemente, ¿sí? Y por eso les escribía cartas, por eso el Señor nos dejó su palabra. Entonces, y fíjense, nos da un ejemplo de esto ahí mismo en la carta a los Filipenses, en Filipenses 4:2, dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Estas dos hermanitas, Evodia y Síntique, eran miembros importantes de la iglesia aquí en Filipos, y muy probablemente habían estado allí desde el principio, desde este día, desde el primer día. De Lidia ya no lo menciona
aquí en Filipenses, probablemente murió en ese transcurso, pero ella dejó ahí su huella marcada. Ahorita vamos a ver. Entonces estas dos hermanas, Evodia y Síntique, eran miembros importantes de la iglesia de Filipos, y probablemente habían estado ahí desde el principio. Y dice, pues parece que querían salirse del orden, y esto era de mal ejemplo para los demás hermanos en Filipos. Entonces les dice Pablo: pónganse a cuentas, ¿sí? Sean de un mismo sentir según el evangelio de Cristo. Pablo ahí buscando poner orden en la iglesia, amonestando, buscando edificar en amor, como un padre a un hijo, porque luego dice el versículo 3: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Si le dice a un hermano, compañero fiel, ayuda a Evodia y a Síntique, y luego las llama mujeres que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. O sea, es una forma como padre a hijo de amonestar para edificación, ¿sí? O sea, qué bonito, ¿no, hermanos? O sea, la disciplina del Señor, Pablo las disciplinó en amor, no para desecharlas, ¿sí? No para humillarlas, sino para edificarlas. Ajá. Entonces, y nosotros debemos estar agradecidos por la disciplina del Señor, por la disciplina incluso por medio de nuestros ministros. ¿Por qué? Porque es en amor, ¿sí? Así es que no os agüitéis, como dice la Escritura, ¿no? Cuando somos amonestados, porque esto se hace con todo el amor, de verdad, como padres a hijos, para que seamos edificados, para que crezcamos, para que maduremos, ¿sí? Sigue diciendo ahí el versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira estaba en una región que se llamaba anteriormente Lidia, precisamente. Entonces es posible que esta mujer no se llamara Lidia, y que más bien le dijeran la mujer de Lidia, y así se tradujo. O es posible que sí se llamara Lidia y que haya sido llamada como su lugar de origen, lo que era bastante común. Aún hoy en día es bastante común. Tiatira estaba cerca de Esmirna, Sardis y Filadelfia, en Asia Menor, al sur de Troas, en la costa, de donde partieron para cruzar el mar Egeo. Ajá. Y era centro de una gran industria minera y textil, ¿sí? Famosa por sus grandes minas de oro, de metales preciosos, de piedras preciosas, y por la extracción de la tinta de púrpura. Sí, la tinta de púrpura se extraía de un caracol marino llamado murex. De hecho, aquí en el Mar de Cortés tenemos un par de especies de caracol murex. Aquí se le dice caracol chino, a lo mejor han escuchado de él, pero aquí nosotros le damos otro uso, ¿sí? Para cócteles con clamato, salsita, limón y ¿no? Pero ellos sacaban una tinta, púrpura, y unas cuantas gotitas se sacaban de un solo molusco, ¿sí? Y se usaba para teñir telas de color púrpura, un púrpura muy intenso, que solo los mandos, era muy caro, y solo los altos mandos oficiales, gente muy rica y la realeza usaban estas ropas, ¿sí? Ropas reales, en realidad. Entonces esta mujer de Lidia comerciaba con púrpura de Tiatira, su tierra natal, en Filipos, la gran metrópoli romana, ¿sí? O sea, era una mujer que tenía bastante dinero, ¿sí? De estatus, ¿sí? Y la Escritura nos dice de ella, versículo 14, que adoraba a Dios, ¿sí? Lo que nos recuerda que la cantidad de dinero que se tenga no es limitante para ser temeroso de Dios, ¿sí? Porque el dinero no es el problema, ¿sí? El problema está en el amor al dinero, ¿sí? Como lo dice la Escritura, está en el corazón. Ajá. Entonces, pero en esta cultura grecorromana de impresionante riqueza y despliegue de esplendor, el amor al dinero lo era todo, ¿sí? Y la ambición y la sed por las riquezas los llevaban a hacer toda clase de pecados atroces, ¿sí? Como está escrito, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. 1 Timoteo 6:10. Fíjense, muchos de los césares romanos llegaron al poder matando a sus hermanos, a sus madres, a sus padres, a sus hijos, a sus compañeros. Ajá, ¿sí? Agripina, la madre de Nerón, mató a su esposo, y que a su vez era su tío. Claudio, el emperador romano,
para darle el imperio a su hijo Nerón, que tenía 16 años. ¿Para qué? Para gobernar a través de él. Y después Nerón la mató a ella. Porque se había amenazado, su reinado se veía amenazado por ella. Y cuando Nerón mandó a sus centuriones a matarla, se dice que ella dijo: golpeen aquí primero, porque de aquí salió Nerón. Y le clavaron la espada en el vientre. Bastante dramático, ¿no? Nerón también mató a su esposa embarazada de su hijo, porque era heredero al trono. O sea, fíjense las atrocidades. Y según dice la leyenda, el mismo Rómulo, fundador de Roma, junto con su hermano Remo, lo mató para quedarse con el poder. O sea, el mismo imperio romano, tan grande en gloria y esplendor, fue fundado sobre los cimientos de la ambición al dinero y el poder, de asesinatos, de lascivia, de idolatría. Por eso cayó y solo quedaron ruinas. Pero entonces, en medio de este panorama, de esta mujer de influencia, de Lidia, se dice de ella que adoraba a Dios. O sea, era luz en medio de la oscuridad. Y al parecer ella era prosélita, o sea, no era judía, se había convertido al judaísmo. No nos dice que ella fuera judía, ¿sí? Pero en Teatira, su tierra natal, había una colonia judía bastante grande, ¿sí? Y de hecho hay vestigios arqueológicos de que había una sinagoga bastante grande allí. Entonces, posiblemente Lidia tuvo contacto con la religión hebrea en su ciudad natal, desde chica tal vez, y se convirtió en prosélita, una gentil temerosa del Dios de Israel, en medio de una cultura totalmente entregada al pecado y la idolatría. Sí, una cultura entregada a los demonios, como ya veremos a continuación. Sigue diciendo el 14. Entonces Lidia, ella estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Sí, Pablo predicaba, pero vemos aquí que el Señor es quien toma la iniciativa. Sí, Él es el quien toma la iniciativa para que ella recibiera la palabra, como siempre es el caso. Sí, así como el Señor se le reveló a Pablo en el camino a Damasco, él ni en cuenta, él perseguía a la iglesia, pero el Señor se le reveló y creyó, y así el Señor fue el que se le reveló a Lidia, y quien se nos ha revelado a nosotros. Porque recuerda, hermano, ¿quién fue el que nos atrajo a sus pies cuando nosotros andábamos de rebeldes? Y entonces nos dio con vara y nos humilló y nos trajo a sus pies. El Señor, sí, fue Él. Nunca es iniciativa nuestra. Si por nosotros fuera, no le buscaríamos, pero Él nos atrae a sí mismo, ¿sí? Él nos atrae a pesar de nosotros. O sea, es gracia, es pura gracia. Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Sí? Dios abrió el corazón de Lidia para que escuchara, para que estuviera atenta a la predicación de Pablo. Ella adoraba a Dios, temía a Dios y escuchaba su palabra. ¿Sí? Pero surge la pregunta: ¿por qué no a todos se les es dado esto? ¿Por qué no todos atendieron al Evangelio? ¿Por qué muchos rechazaron el Evangelio, incluso en este tiempo? Pablo se los dijo ahí a los Efesios. Sí, Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Sí? Por eso no atendieron al Evangelio, por la dureza de su corazón. El Señor mismo también lo dijo: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Por qué? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Mateo 13, 14 y 15. Sí, pero el Señor mismo guió a Pablo a Macedonia,
a esta ciudad, a Filipos, a esta mujer, y dijo de ella: ella oirá, ella va a escuchar, ¿sí? Así es que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. ¿Sí? Y no solamente oiría Lidia, sino que estaría atenta, dice el texto. La palabra es prosejo, que no solamente significa estar atento, sino que también significa atender a. ¿Sí? O sea, ella escuchó y atendió a la palabra, creyó y fue bautizada en obediencia. ¿Sí? Pablo predicó la palabra en obediencia a Dios, predicó a Cristo. La conversión sincera proviene de Dios, fue de Dios y siempre es de Él. ¿Sí? Lidia solo tuvo que escuchar la palabra. ¿Por qué? Porque ya era un vaso preparado, ya era tierra fértil para recibir el evangelio. Por eso, cuando nosotros evangelizamos, hermanos, o preparamos un sermón o una enseñanza, no debemos preocuparnos en que se oiga bonito o que le guste a la gente, no, sino en que la palabra sea predicada, en que Cristo sea predicado, ¿sí? Y el Espíritu Santo hará lo demás. De Él son las conversiones, no de nosotros, ¿sí? Entonces solo debemos ponerlo en las manos del Señor. Sigue diciendo el versículo 15: y cuando fue bautizada y su familia, ¿sí? Dice que ella fue bautizada y su familia, o sea, no solamente ella fue salva, sino también su familia. Serás salvo tú y tu casa, diría Pablo precisamente una semana después. Lo vamos a ver, de hecho, la siguiente semana. Pero Pablo se lo dijo al carcelero de Filipos una semana después de estos acontecimientos, el siguiente sábado, ¿sí? Y esto es una verdad, porque cuando de corazón nosotros nos entregamos a Cristo y diligentemente servimos al Señor, nuestra familia se verá afectada, sí o sí. Y esta mujer, Lidia, temerosa de Dios, fue un ejemplo de devoción a Dios para todos los que la rodeaban, y seguramente ella instruía a los suyos en los caminos del Señor. Entonces dice que también ellos creyeron junto con ella y siguieron su ejemplo y se bautizaron, fueron salvos. Sí, pero también, así como podemos ser ejemplo para nuestra familia para bien, podemos serlo también para destrucción, ¿sí? Es que de verdad es una gran responsabilidad, está de temerse, ¿sí? Como padres y madres es una gran responsabilidad. Por eso no debemos ser negligentes a la instrucción de la palabra, a la instrucción de Dios, ¿sí? Y también, bueno, la historia de Lidia nos recuerda que donde sea que haya un corazón que busque al Dios verdadero, hasta ahí va a llegar el evangelio, no importa dónde sea. ¿Recuerdan la historia se me fue el nombre del etíope, del eunuco etíope, como el Señor llevó ahí a Felipe a hablarle el evangelio? Nos recuerda eso también. El Señor llevó ahí a Pablo a predicarle a donde sea. Fíjense lo que dice Deuteronomio 4:29: mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, ¿sí? De donde sea que nosotros estemos e invoquemos al Señor, hasta ahí nos llegará la palabra, hasta ahí. Sí, el evangelio llegará hasta el último rincón de la tierra, hermanitos, ¿sí? El Señor mandó ahí a Pablo con esta mujer, y con esto el Señor estaba empezando la iglesia ahí en Filipos, con estos hechos, con estas mujeres. Sigue diciendo el 15: nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Sí, aquí Lidia demuestra que ha creído con sinceridad de esta forma, ¿sí? Precisamente usa sus recursos para hospedar y sustentar a los hermanitos, a los ministros de Dios. Lo hizo gozosa y agradecida, ¿sí? Dice que los obligó a quedarse. Les preguntó: si han juzgado que yo sea realmente salva, se quedarán en mi casa, ¿sí? E insistió hasta que ellos dijeron que sí. Miren, aquí hay algo importante, hermanos, ¿sí? Antes esto era una práctica muy común, ¿sí? El hospedar a otras personas, el recibir a otras personas en nuestras casas, pero es una práctica que se ha ido perdiendo, ¿sí? Pero la hospitalidad es una característica que todo creyente debe tener, ¿sí? Lo dice una y otra vez en la Escritura, ¿sí? Debemos recibir a los hermanos en la fe
con gozo en nuestras casas, ¿sí? Pablo escribe en todas sus cartas, de hecho, acerca de la importancia de ser hospedador. Habla de los requisitos de todo ministro y dice que debe ser hospedador. Todo creyente, ¿sí? Debe poner en práctica esto con alegría, ¿sí? Escuchen, con alegría. El abrir nuestra casa a los hermanos que tienen necesidad, que están de visita. Esto debe ser un deleite para nosotros como hermanos, de verdad. De hecho, en la ley, ahí en Levítico 19, 33, 34, dice que si un extranjero morare en su tierra, y esto es una ley, dice, no lo opriman, sino recíbanlo como a un hermano. Ámalo como a ti mismo, dice ahí la palabra. ¿Por qué? Porque extranjeros fuisteis en tierra de Egipto. Entonces vemos que Lidia les obligó a quedarse, ¿sí? Quiso dar, quiso ayudar, quiso cuidar a los hermanos y seguramente seguir siendo edificados por ellos. Y lo hizo ¿cómo? Espontáneamente, con alegría, con sinceridad de corazón. Y a lo mejor los vio harapientos ahí, correteados y cargando el morralito, dijo, ¿no? Entonces, fíjense, porque los mesones en ese tiempo no eran precisamente un marina o no sé, un hotel ahí de lujo. Eran bastante sucios, eran llenos de pulgas. De hecho, hay cartas ahí que han sido encontradas de viajeros que les cuentan a otros viajeros y les dicen en dónde en la ruta hay mesones con menos pulgas y menos sucios, ¿sí? Entonces, y de hecho eran una especie de burdeles, ¿sí? Entonces era poco probable que estos misioneros se quedaran en uno de estos. Entonces había necesidad, los hermanos dependían de la hospitalidad de los demás hermanos, y Lidia vio la necesidad y la suplió. Y fíjense el impacto de la hospitalidad de Lidia. Filipenses 4:15. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros, ¿sí? Dice que solo ellos, solo los filipenses participaron en el dar y en el recibir al principio de la predicación. Y muy seguramente Lidia, quien fue la mujer ahí principal al principio, influyó en todo esto, ¿sí? Vean el alcance de nuestros hechos, de nuestras obras, ¿sí? Y Dios se agrada de esto, la verdad. O sea, permítanme andar un poco en esto porque es importante. Dios se agrada de eso. Filipenses 4, 17, 18. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Vean cómo se refiere a las dádivas oportunas de los filipenses, los de Filipos: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. O sea, de esta forma servimos al Señor, hermanos, también. Y aún más, Romanos 12, 12 al 13, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Fíjense qué instrucciones. Sí, Hebreos 13, 12, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Sí, oh, qué tremendo. Y aún más interesante, Mateo 25, 34 al 36. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. ¿Sí? Mateo 10:40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. O sea, fíjense la importancia, la relevancia de esto, ¿sí? O sea, ¿tenemos o no que ser hospedadores, hermanitos? Tenemos que cuidar a los hermanos, y así también servimos al Señor. Mujeres, así se sirve también al Señor, ¿sí? Haciendo todas estas obras, siendo hospitalarias, cuidando de su familia, de sus esposos, de sus hijos. ¿Sí? En 1 Timoteo 5:10, Pablo habla de las características de una mujer viuda que es digna de honor.
que tenga buen testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Si esto es agradable al Señor y digno de honor. Pero, ¿qué dice primera de Pedro 4:9? Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. O sea, esto tiene que ser de corazón, con alegría. Sí, dice, sin murmuraciones. Porque qué feo es que se hospede a alguien a regañadientes, ¿no? O sea, que desagradable, qué incómodo, ¿no? O sea, es necesario que esto se haga de corazón, con alegría. De otra manera, no será sacrificio acepto. No será agradable al Señor, ¿sí? Entonces, Lidia demostró la genuinidad de su conversión, hospedando a los hermanos con alegría y sencillez de corazón, ¿sí? Dios abrió su corazón, recibió la palabra, conoció la verdad y fue libre. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. ¿Ah? Qué diferencia, ¿no? De lo que hoy en día se llama libertad o liberación, ¿no? Con todo esto del feminismo, el abortismo, el lesbianismo y todos esos movimientos LGTB y las marchas estas que hacen, a eso le llaman libertad. Pero ¿qué dice la Escritura? Son esclavos de corrupción, ¿sí? Y su fin será confusión y muerte si no se arrepienten. 1 Pedro 2:16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Ah? Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ahora, en contraste, hermanos, vamos a ver la historia de una mujer totalmente diferente a Lidia, ¿sí? Una mujer bajo el yugo de esclavitud del pecado, bajo el yugo de esclavitud del diablo. En el 16 dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, el siguiente sábado, camino a la oración, seguramente desde casa de Lidia, iban ahí al río, dice, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Aquí en el original griego dice que tenía un espíritu pitona, un espíritu pitón, ¿sí? De donde viene el nombre de la serpiente Pitón. ¿Qué es esto? O sea, en la mitología griega decía que había un lugar llamado Pitón al pie del monte Parnaso en Grecia, que era guardado por un dragón de nombre Pitón, el cual protegía un templo donde estaban los oráculos de Delfos o sacerdotisas de Delfos o pitonisas, de ahí viene ese nombre, que eran como una especie de mediums que daban oráculos a las personas que iban a consultarlas, ¿sí? Oráculos, para acabar pronto, se refiere a revelación demoníaca, ¿sí? Adivinación, no es otra cosa más que engaños del diablo. Y la mitología griega afirmaba que Apolo, hijo de Júpiter, había matado a este dragón y había adquirido todos esos poderes de oráculos. Y ahora inspiraba a sus ahora devotas sacerdotisas, que antes eran oráculos de Delfos, dándoles distintas capacidades extrasensoriales como clarividencia y hechicería. Entonces, en estos tiempos, en todo el imperio griego y ahora imperio romano, había templos de Apolos, incluyendo aquí en Filipos, y la gente iba a consultar con estas pitonisas, y ellas les daban oráculos y entre otras cosas inmundas, ¿sí? Ya saben ustedes. Y la gente creía en esto, creían en todos estos dioses falsos y le tenían respeto, de hecho, a estas mujeres. Les tenían mucho respeto y iban y las consultaban pensando que Apolo era el que les daba la información a ellos por medio de estas mujeres, cuando en realidad eran los demonios, ¿sí? Y de hecho es interesante que el término pitonisa es sinónimo de ventrílocuo, fíjense. Ventríloco, esos que con los que hablan algunas personas sin mover los labios. O sea, no eran sino ventrílocos de los demonios, estas mujeres, ¿sí? Y en medio de trances y espectáculos grotescos. O sea, era algo siniestro en realidad.
Acuérdense que Saúl consultó con una de ellas en su desesperación por hablar con el profeta Samuel. Y hoy en día se sigue haciendo esto, ¿sí? Solo que bajo otros nombres: tarot, santería, adivinación, brujería, hechicería, vudú, etc. Y vean, sigue diciendo el 16: la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando, al igual que se hace hoy en día, ¿sí? Se hace una fortuna consultando a los demonios. Es un negocio multimillonario en realidad a nivel mundial. Y en el caso de esta muchacha dice que sus amos se llevaban la ganancia, o sea, era una esclava de los hombres, esclava del pecado, esclava del diablo. 17, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, el original dice que gritaba a gran voz, sobre el nivel de su voz, o sea, gritaba muy fuerte, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Ahora, pregunta: ¿era esto cierto, lo que ella estaba diciendo? Sí, era cierto, así es. Pero la pregunta es, ¿por qué lo decía? O los demonios a través de ella. Bueno, pensemos. Satanás es el padre de mentira, pero aún vemos que él cita la escritura. Como en el desierto con Jesús en la tentación, él citó la escritura, la cual es verdad. Sí, la palabra es verdad, pero la tergiversa. ¿Para qué? Precisamente para engañar. Si él es el padre de mentira. Entonces, ¿cuál era su intención en este caso? Diciendo una verdad. Sí, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Cuál era el engaño? Bueno, pensemos. El evangelio se estaba expandiendo por todos lados, ¿sí? El cristianismo, los cristianos se multiplicaban rápidamente, aceleradamente. De miles se convertían, si recuerdan. Y ya estaba llegando a esta región y el diablo lo sabía. Entonces, cuando el evangelio fuera propagado por esta área y Pablo y los hermanos se fueran, dejando a los hermanos de atrás, bueno, la gente pensaría que esta muchacha estaba en el mismo equipo con ellos. En el mismo bando, exactamente. Y así podría seguir engañando y seguir haciendo sus abominaciones aún en el nombre del Dios Altísimo, porque eso fue lo que dijo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y se refiere al Dios Altísimo, el Elión, el más alto, el más grande. O sea, se va a lo grande para captar la atención de todos, porque recuerden que todos creían en sus palabras que pensaban que venían de Apolos. ¿Se recuerdan? En Derbe les llamaron a Pablo y a Bernabé Zeus y Júpiter, el padre de Apolos, de hecho. Entonces, o sea, siempre ha sido el engaño del diablo, ¿sí? Entonces ellos creían que eran palabras de Apolos, no sabían que eran todavía los demonios, ¿sí? Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, según de los Corintios 11:14. Porque miren, o sea, los brujos dicen que hacen las cosas en el nombre de Jesús, ¿sí saben? Los santeros tienen ahí crucifijos, tienen Biblias y hasta citan la Biblia cuando hacen sus ritos, ¿sí? Pero pues totalmente tergiversada la palabra, ¿sí? Un día llegó una muchacha, una señora ahí al restaurante, y antes usábamos las tazas que se rompían como servilleteros, eran jarritos de barro muy bonitos, ¿no? Entonces poníamos las servilletas ahí. Y una señora me dijo: no pongan las tazas rotas aquí, porque mire, yo soy bruja y yo sé de esto. Si usted pone tazas rotas aquí, atrae pobreza, me dijo. Le dije: bueno, pero pues yo tengo mi confianza puesta en el Señor, le dije, en Cristo, y creo que el Señor suple todas mis necesidades, así que pues no hay problema. Y dice: amén, hermano, me dice. O sea fíjense la incongruencia. Y dice: sí, no, amén, hermano. O sea, fíjense la incongruencia. Y en otra ocasión escuché a una mujer que decía, en una iglesia, de hecho no muy lejos de aquí, que decía que su pastor, si alguien les hacía un trabajo, un amarre o lo que sea ahí, un hechizo, el pastor oraba y se los deshacía, los amarres, los hechizos ahí, que los rompía ahí el pastor. O sea, fíjense el engaño, ¿sí?
Un pastor, un brujo vestido de pastor. Eso es lo que es. Entonces, no estaba en la Navarro y Yucatán y Padre Quinoa, no. Dijo por acá, pero no. Fíjense, porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Como fin será conforme a sus obras. ¿Sí? O sea, el diablo es experto en tergiversar la palabra y mezclar cultos paganos con cristianismo. Lo hizo después de esto, ¿sí? ¿Cómo surgió la Iglesia Católica Romana? Cuando ya el cristianismo estaba por todos lados. Bueno, pues entonces mejor lo mezclamos. Todos estos cultos paganos, todos estos dioses. No, pues son los apóstoles, es el santo tal. No, es una mezcla de cultos paganos y supuesto cristianismo. Es lo mismo, ¿sí? Las sectas empiezan hablando el evangelio, van a la casa, tocan, te predican el evangelio, y ya cuando estás dentro, jalado con el evangelio, entonces enseñan doctrinas de demonios. Ya cuando estás dentro, testigos de Jehová, mormones, y sigue la lista. ¿Sí? Y así quería el diablo hacerlo con esta muchacha, ¿sí? Haciéndoles pensar a todos que estaban en el mismo equipo. No, pues menciona a Dios, a ese cristiana, dirían los demás, vamos a consultar ahí con el oráculo, ¿no? Entonces era un engaño. El diablo es astuto, desde el jardín del Edén lo hemos visto, es padre de mentira, sí, pero dirá la verdad lo suficiente para enganchar y luego engañar, ¿sí? Dice el 18, y esto lo hacía por muchos días, o sea, insistente. Dice, muchos días gritaba lo mismo. Mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Si no nos dice después qué pasó con esta mujer, no lo sabemos, no lo dice la escritura. No dice si creyó, se arrepintió y se les unió a los creyentes, formó parte de la iglesia de Filipos, o si siguió en pecado, si entraron más espíritus en ella, no lo sabemos. Hasta aquí lo sabemos. Pero entonces, ¿me pueden ayudar alguien con el piano? Entonces, ¿qué podemos concluir con todo esto, hermanitos? Sí, hemos visto el relato de dos mujeres muy distintas, la una de la otra. La primera fue una mujer que dice la escritura que adoraba a Dios y que fue hecha libre y llena de gozo. Y la segunda, todo lo opuesto, una esclava, un títere de Satanás, ¿sí? Una esclava del diablo. Pero entonces, si nos ponemos a pensar, si nos ponemos a meditar, todo hombre, toda mujer en esta tierra cae en una de estas dos categorías, ¿sí? Cada uno de nosotros en esta tierra, o hijos de Dios o hijos del diablo, ¿sí? Y si somos hijos de Dios, bueno, ¿cómo respondemos a su palabra? ¿Sí? ¿Qué respuesta damos a su palabra? ¿En obediencia? ¿En gozo? ¿En amor sincero? ¿O con dureza e indiferencia? ¿Sí? Porque si somos hijos de Dios, si Dios es nuestro Padre, si cuando estamos ahí orando en el lugar secreto, desde el fondo de nuestra alma nosotros podemos clamar, Abba, Padre. Si esto nos viene natural a nosotros, si nosotros suspiramos pensando en la redención de nuestros cuerpos, en las bodas del Cordero, entonces tendremos una fe sincera y viviremos como hijos de Dios. Nuestros hechos lo demostrarán, lo que el Señor ha hecho en nuestro interior, porque el nuevo nacimiento viene de Él. Y las obras, el guardar la ley, es un reflejo, ¿sí? Y si somos hijos de Dios, viviremos como hijos de Dios. Pero si nuestras obras demuestran lo contrario, entonces no somos hijos de Dios.
Y si vivimos como hijos de Dios, llenos del espíritu de adopción y de gozo, para gloria de su nombre, entonces viviremos así, hermanos. Pero si no lo vemos así, entonces pues apresúrate a aclamar, hermano, con tu alma. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Es mejor que seamos analizados por el Señor, que nuestro corazón sea escudriñado hasta lo más profundo y Él nos haga ver nuestro pecado, nuestros pecados más ocultos, y que los pongamos delante de Dios. Porque si somos hijos de Dios, lo haremos esto, y eso es algo que un hijo de Dios debe hacer constantemente: analizarse a sí mismo y pedirle al Señor que nos analice, que nos escudriñe, que nos pruebe, y que vea si hay en nosotros pecados ocultos que ni siquiera nosotros nos damos cuenta, y Él nos los haga ver para que nosotros podamos arrepentirnos. Sí, porque las buenas obras son de los hijos de Dios, y el pecado, las malas obras, son de los hijos del diablo. Es una u otra, hermanos. ¿Sí? Y aquí en vida es cuando nosotros debemos venir al Señor y pedir que Él nos lo haga saber, porque el Espíritu nos da testimonio si somos hijos de Dios, y si no lo somos, pues vengamos a Él en arrepentimiento, creamos en Él, ¿sí? Y para que Él nos guíe en su camino eterno, y que no nos enteremos cuando lleguemos allá a su presencia. ¿Sí? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias, Señor Dios, por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos hablas al corazón, Señor, porque tú nos amonestas a tiempo, Señor. Permítenos, Señor, que seamos escudriñados, que seamos probados. Señor, que tú veas hasta lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón, de nuestra mente, y veas, Señor, y nos hagas ver cuán sucio, cuán inmundo, cuán aborrecible es nuestro pecado, Señor. Que seamos nosotros confrontados con nuestro pecado, así como David fue confrontado por el profeta Natán, y él se arrepintió, Señor, y tú dijiste de él: es un hombre conforme a mi corazón. Que así seamos nosotros, Señor, que vengamos a ti en arrepentimiento todo el tiempo, Señor, porque tenemos pecado, porque pecamos, Señor. Pero necesitamos que tú nos veas, que tú nos pruebes, que tú nos ayudes, Señor. Realmente necesitamos de ti, dependemos de ti, Señor. Que nosotros encuentres un corazón sincero, así como el de Lidia, Señor. Que esa palabra caiga en tierra fértil, en un corazón dispuesto, en un vaso preparado. Y que no encuentres en nosotros un corazón duro, un corazón engrosado, un corazón de piedra, sino que encuentres un corazón de carne. Que tú pongas un corazón de carne en nosotros, Señor, que nos haga sensible a tu palabra, y nos ayudes, Padre, nos ayudes a tener nuestros ojos puestos en ti, Señor, hasta el final, hasta que vayamos a tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Necesitamos de ti, Señor. No queremos ser esclavos del pecado. Ya no queremos ser esclavos del pecado, Señor. Queremos ser tus hijos, queremos ser tus esclavos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos, Padre. Gracias. Gracias, Señor. En nombre de Jesús.